Niño, bueno, sí son trastornos, ¿verdad? Porque les dejan trastornos con una violación o algo así. ¿En qué forma un psicólogo pues ayuda? Porque como cuando se van, por ejemplo, a los delitos o cuando están en proceso sus casos, entonces, ¿cómo le hace un psicólogo para saber si sí fue violado o no fue violado? Hay muchas formas por medio del juego. Existen los muñecos sexados, no sé si los han, o sexuados, no recuerdo cómo se llamaban. No sé si alguien los ha escuchado. Vamos a ver, muñeco. Sí, Jonathan. Eso me suena un poco a la cámara de Gesell, pero sí. Pero mayormente, respondiendo a la pregunta de Heldy, ¿cómo el psicólogo o cómo evalúan por medio de muñecos, por medio de dibujos, por medio de historias? Entonces, esta es una de las herramientas que se utilizan los muñecos sexados. Y se juega con el niño y el niño lo toca y toca los muñecos y se le pregunta que en dónde aprendió eso y todo, y el niño cuenta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Eh, que mayormente los niños no se dan cuenta porque el abuso viene desde el juego. Y mayormente son juegos como el doctor, ¿sí? El adulto, a ver, yo soy el doctor, yo te voy a revisar, que no sé qué. Y el niño en su inocencia no se da cuenta. ¿Cómo es que se desarrolla a veces el trauma cuando el niño es lastimado durante el abuso? Ahí. Pero hay niños que no lo cuentan. ¿Por qué? Porque el abusador tiende a decirles que si dice algo, él va a decir que él fue el culpable o que le van a hacer algo a sus papás o que a su hermanito o a su hermanita le va a pasar algo. Entonces los niños por eso no lo hablan y se empiezan a, por ejemplo, síntomas de que también el niño está atravesando por algo así, se empieza a orinar en la cama, tiene pesadillas constantemente, se defeca encima, no quiere salir del cuarto, llora mucho. Entonces, muchas veces es por estos comportamientos y por medio de la terapia de juego se puede encontrar que un niño está siendo abusado. No sé si respondo a su pregunta, Henry. Sí, gracias. Por nada. Ahora, yo les quería comentar, yo me quedé un poquito perplejo cuando estudiamos esto y lo descubrí hasta mis prácticas, cuando en una ocasión una niña nunca hablaba de su papá, jamás, jamás, ella no hablaba de su papá. Y lo que pasaba es que la nena había sido producto de una violación. Entonces la mamá no sabía, o sea, la mamá fue ultrajada en la calle, ella ni sabía quién era el padre, ¿verdad? Eh, pero la niña de vez en cuando preguntaba, pero de ahí se quedaba callada, nunca preguntaba por su papá. Cuando me la llevaron a las prácticas, yo ahí un jovencito inexperto que todavía no tenía ni idea de qué rayos iba a hacer con un niño, nos pusimos a jugar muñecas y ella me dijo, juguemos de la piscina. Bueno, entonces vino ella y armó como una piscina así con palitos con paletitas y nos dice que nadaban ahí las muñecas. Entonces vino y agarró al muñeco y no tengo aquí un muñeco como tal, pero agarró el muñeco y lo empezó a meter así como a la fuerza supuestamente en la piscina y yo le pregunté.
¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás jugando así con él? Entonces ella me dijo, porque se tiene que ahogar. Y yo, ¿por qué se tiene que ahogar? Como mi papá. Y yo me quedé así como, ah, bueno, o sea, solo lo anoté, ¿no? Después hablando con la mamá, yo le pregunté por el padre y ella me dijo, me comentó que ella había sido ultrajada y que de las pocas veces que la niña hablaba, preguntaba por su papá, ella solo le decía que estaba muerto y que se ahogó en la piscina. Entonces ahí vimos cómo la niña hasta cierto punto representaba en el juego el trauma que para ella suponía que su papá estaba ahogado. Incluso la niña después, con el que siguió el tema, la niña dijo que quería ver la tumba de su papá. Y la llevaron al cementerio y le mostraron una tumba X para que la pobrecita tuviera la idea de que de verdad su papá estaba muerto. Entonces, en el juego ustedes van a ver cómo los niños... ¿Sibris? Pregunto, ¿en ese caso se le puede decir la verdad al niño o es mejor que tenga la idea de que su papá falleció? Yo creo que eso en este tema es complejo, porque ¿cómo ustedes le van a decir a ese niño? O sea, tu papá no lo conozco por esto. ¿Cómo se va a sentir el niño al saber que es producto de esto? Entonces puede ser un trauma y más, miren ustedes, de verdad, yo apoyo muchísimo el tema social, o sea, qué bueno que hay áreas de psicología pues gratuito y todo esto, pues yo apoyo algunas instituciones y de vez en cuando voy y atiendo un caso, pero en estas instituciones a veces son así, bueno, ya 2 meses en terapia, sí, vaya, saque lo que tenemos lista de espera. Entonces, ¿cómo le vamos a despertar un trauma a una persona o más a un niño si no se le va a dar el tratamiento continuamente? Entonces, es complicado. Aquí yo sí lo dejo como muy a criterio del padre si él quiere hablar de esto. Y yo pensaría que sería apropiado hablarlo cuando el niño o adolescente ya haya desarrollado una buena resiliencia y pueda escuchar la verdad de las cosas. Si no, mejor hay secretos que pues las personas se van a llevar a la tumba y ahí no podemos hacer nada. Sí, entonces, sí, Heldi. Perdón. Eh, por ejemplo, en esto de las cámaras GESEL, póngale que, bueno, yo una vez vi un caso que había una niña como de 11 años, pero ella era manipulada por sus familiares para culpar a su padrastro. Sin embargo, las pruebas llegaron de que él no la había violado, pero ella realmente hacía las cosas dentro de la cámara GESEL, que sí había sucedido eso, ¿verdad? Pero por ciertas pruebas ya médicas, pues se dijo que no, ¿verdad? Pero ¿cómo puede saber uno como psicólogo que si le están mintiendo o no? Perfecto. Hay pruebas específicas que ayudan a determinar si hubo un abuso, mayormente por medio del dibujo, por medio del juego, como les digo, pero la forma de determinar directamente es con pruebas médicas. Sí, por eso con los niños se utilizan varias disciplinas y las pruebas médicas son muy reveladoras y como usted bien dice, son manipulados. Miren, la gente es mala a ustedes y hasta le dicen a los niños o a las niñas, tú di que te metía los dedos en tu vagina. Y si te preguntan cómo, tú dices y le dicen, tú dices que así y los niños lo repiten. Entonces, obviamente, cualquier adulto que escucha eso se va a asustar y va a pegar el grito, va a poner el grito en el cielo. Pero, o sea, para que haya un tipo de abuso así, en las pruebas médicas se va a mostrar un desgarre en el área genital si es una niña, si es en un niño va a haber un desgarre anal. O sea, no crean que eso va a ser así como tan fácil de solo decir no, no, no. O sea, hay estudios. En los niños se hacen estudios y entonces
Se determina y después por medio de eso se determina si el niño o niña era manipulado para decir las cosas. Que en la mayoría de ocasiones, ¿verdad? Cuando sí son así como manipulados, los niños hasta se aprenden el diálogo. ¿Y saben qué es lo peor? Que a veces crecen y la mentira la empiezan a vivir como si fuera real. Porque como sus figuras de confianza se lo dijeron, de ahí crecen con la idea de que sí fueron abusados. Entonces es bien complicado trabajar en los abusos con los niños, no en el sentido de que sea complicado como terapeuta, sino todo lo que conlleva. Hay que ser muy responsable en este tipo de trabajo con los pequeños y nos vamos a dedicar a trauma y abuso infantil. Bien, entonces vemos cómo por medio del juego, regresando a la clase, viendo cómo por medio del juego Anna Freud demostró que se podía obtener muchísima información. La diferencia con Melanie Klein, que me encantaría que estudiáramos a Melanie Klein porque la teoría de ella es bien fumada, muy bonita de estudiar, pero no nos va a dar tiempo. Pero si están conmigo en escuelas de psicología, yo les doy esta clase que es muy buena. Melanie Klein aplicaba técnicas de adultos en niños y no se lograba lo mismo que Anna Freud podía conseguir, al grado de que las teorías de Melanie Klein empezaron a tener como el mismo rechazo que las teorías de Sigmund Freud. Y entonces Anna mostró que el enfoque infantil requiere un trabajo completamente diferente, centrado en la realidad, lo que el niño está viviendo ahorita. Los niños no les van a hablar del pasado, como nosotros los adultos. Ellos van a hablar de lo que está pasando ahorita, o de lo que pasó tal vez 2 días atrás. Pero muy rara vez un niño se va a sentar y les va a decir, un niño de 7 años, yo me recuerdo cuando tenía 5 años. Créanme que muy difícil. Y también centrarnos en su capacidad de desarrollo. Si nosotros nos centramos en la capacidad de desarrollo infantil, podemos ayudar a un niño a forjar una personalidad con mucha resiliencia para el futuro. Aquí les tengo bastante texto, pero es necesario, ¿sí? Entonces, por favor, Lucía. Buenas tardes. Buenas tardes. El perfil metapsicológico. Perspectiva dinámica. Análisis detallado de los conflictos internos del niño, incluyendo la naturaleza y la intensidad de las pulsiones en conflictos. Se evalúa cómo estos conflictos se manifiestan en su comportamiento diario. Perspectiva genética. Revisión del historial de desarrollo del niño, prestando especial atención en las etapas clave a los posibles traumas o fijaciones que puedan haber fluido en su desarrollo actual. Perspectiva económica, evaluación de la distribución y el manejo de la energía pulsional del niño, observando cómo se canaliza la libido y la agresión. Se consideran mecanismos como la sublimación o la represión, perdón. Perspectiva estructural, análisis de las interacciones entre el yo, el ello y el superyo del niño, identificando patrones de predominio o desequilibrando entre estas instancias psíquicas y sus efectos en la conducta. Perspectiva adaptativa, evaluación del ajuste del niño a la realidad externa, considerando su capacidad para relacionarse con otros, enfrentar desafíos y cumplir con las expectativas sociales. Se observa si el niño muestra conductas adaptativas o desadaptativas. Para evaluar integralmente a los niños, Anna Freud desarrolló el perfil metapsicológico, un sofisticado sistema ¿Sofisticado? No, paremos y respiremos. Nadie nos está corriendo, ¿sí? Bueno, aquí sí. Todos estamos tranquilos. Ahora sí, continúe. Para evaluar integralmente a los niños, Anna Freud desarrolló el perfil metapsicológico, un sofisticado sistema que integraba estas 5 perspectivas esenciales del funcionamiento psíquico.
El enfoque holístico no solo permitía diagnósticos más precisos al considerar múltiples dimensiones del niño, sino que también facilitaba la creación de terapias personalizadas y enfocadas en las necesidades específicas de cada paciente, sentando así las bases para la psicología clínica infantil moderna y un entendimiento más profundo del desarrollo infantil. Muchas gracias, Lucía. Perdón tanto texto, pero gracias. No tenga pena, Lee. Bien, miren qué interesante porque Anna Freud viene y desarrolla un esquema que evalúa directamente 5 puntos clave que si ustedes se ponen a analizar uno por uno se van a dar cuenta de cómo estos influyen tanto en la vida de un pequeño. Cuando ella viene y propone estos 5 puntos para crear el perfil metapsicológico del niño, como evalúa tan bien cada estructura del ambiente del pequeño, y si se dan cuenta, no solo es lo interno, sino también lo externo. Y su forma incluso de cómo se adapta o no se adapta a la realidad en la que vive. Entonces, por medio de este perfil, ella lograba diagnósticos más precisos, mucho más precisos que los diagnósticos que daba su papá. ¿Por qué? Porque alguien se recuerda cuál era mayormente lo que Sigmund Freud diagnosticaba. Es una palabra que a mí se me olvidaba mucho. ¿No? Histeria conversiva. Para Freud todo, casi todo, no vamos a decir todo, pero para Freud casi todo era histeria conversiva, la cual era un problema por falta de satisfacción en las pulsiones infantiles. Entonces, como no estaban satisfechas, las personas, mayormente las mujeres, sufrían de histeria, aunque no lo crean, sí. Sí les conté por qué no. Pongan manita arriba si sí o manita abajo si no. ¿No? Prácticamente la histeria conversiva, Freud decía que se desarrollaba por la insatisfacción de las pulsiones infantiles. ¿Qué pasaba antes? Si todavía pasa, imagínense antes, cuando a las niñas las negociaban y las casaban con viejos cochinos, ¿sí? Entonces, ¿cómo creen ustedes que eran las primeras experiencias sexuales de una niña en aquella época? Así, desagradables, ¿no? Y pasaba mucho que a veces, obviamente, una niña no iba a querer. O sea, imagínense estar inundada de miedo, asco, al ver al viejo panzón con pelos en el pecho, todo, ¿sí? Y que se le vaya acercando a la niña no quería, muchas veces era agredida. ¿Por qué? Porque ya la habían casado con él, entonces ya estaba en la obligación de que esto pasara. Entonces, obviamente se desarrollaba un estrés postrauma, un trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque era un abuso, ¿sí? Llegaban a la edad adulta y tenían una histeria conversiva. ¿Cuál era ese? Ataques de furia, se ponían eufóricas, gritaban, dicen que las llamaban incluso locas, por cómo se ponían, pero Freud decía que esto era, ¿por qué? Porque ¿será que una niña que pasa ese tipo de situación no va a empezar a desarrollar una hipersexualización? ¿Qué significa esto? Una niña que pues le sucede algo así, se le despiertan los instintos. O sea, la tocan, abusan de ella. Obviamente las áreas erogenizadas no están viendo si es un abuso o no. Las áreas erogenizadas lo que generan es una sensación y muchas veces la mayoría es placentera. Entonces, ¿qué pasaba? Se despertaban los instintos en las niñas. Crecían y estos instintos no eran satisfechos. Esa era la perspectiva freudiana, pero esto es real lo que les estoy diciendo. O sea, llega una mujer a la vida adulta insatisfecha y es una mujer hipersexualizada, pero es porque en la niñez le despertaron a muy temprana esos instintos y desde pequeña hasta la adultez no ha logrado satisfacer eso. Pues entonces, Freud decía que esta energía
pulsional no satisfecha era la que exigía de forma muy fuerte ser compensada, ser satisfecha. Y como no se lograba, entonces se desarrollaba una histeria conversiva. Pero yo les pregunto, ¿será que todos los casos que pudieron haber llegado a la clínica de Freud eran histeria conversiva? Obviamente no, ¿verdad? Pero él así lo veía, él lo veía como, eso es porque usted no satisfació tal cosa. Y ya vimos las 5 etapas psicosexuales, ¿alguien se recuerda de ellas? Le voy a preguntar a uno de mis favoritos. Randall. Randall, ¿cuáles eran las 5 etapas psicosexuales de Sigmund Freud? Randall, así como por mi voz, que voy a encender el micro ahorita. ¿Alguien se recuerda de las 5 etapas? Que ¿Carla? Por ahí vamos. Ya, no tengas pena. ¿Carla? Oral, Espérenme, que Carla también había pedido la palabra. Listo. visceral, fálica, latencia y genital. Bien, entonces para Freud todos los complejos tenían que ver si había habido algún conflicto en una de estas etapas. Pero viene Ana Freud y se da cuenta de que no todo es así. No, en segundo lugar, no todo puede ser así. ¿Sí? Ella genera este perfil metapsicológico que es muy sofisticado para aquel entonces y que empieza a dar resultados muy positivos en la terapia que ella daba con niños, al grado de que ese perfil metapsicológico sentó las bases para lo que hoy conocemos como psicología clínica infantil. Ahí Ana Freud empieza ya a tener, vamos a decirlo así, más aceptación que su papá, a pesar de que había sido vista así como, la hija del loco ese, del pansexual, ¿sí? No, ella ya empieza a hacerse un nombre a raíz de sus estudios. Vamos a ver, Jocelyn, por favor. Buenas tardes, Buenas tardes. permítame. Líneas temporales del desarrollo. Dependencia 0 a 1 año. El infante depende completamente de los cuidadores para satisfacer sus necesidades básicas, alimentación, higiene y seguridad. Predomina el principio del placer y la gratificación inmediata. Transición. De 2 a 5 años. El niño comienza a desarrollar habilidades motoras y cognitivas como caminar y hablar, lo que le permite explorar su entorno y ganar cierta independencia. Se enfrenta a las demandas de control y en fin interés. Esfínteres. Y al desarrollo del sentido de realidad, autonomía, de 6 años para arriba. El niño establece relaciones sociales fuera del hogar, asume responsabilidades y desarrolla un sentido de identidad propio. Comienza a internalizar normas y valores sociales, equilibrando sus deseos con las expectativas de los demás. Ana Freud introdujo las líneas temporales del desarrollo para mapear la progresión desde la dependencia infantil hacia la autonomía adulta en el área clave, alimentación, de la lactancia a autoalimentación, control corporal
de incontinencia a control de esfínter, Ujú. ¿verdad? Sí, vamos bien, vamos Y, bien. y relaciones sociales, de egocentrismo al compañerismo. Estas líneas ilustran capacidad del yo para adaptarse y superar desafíos, destacando la importancia del entorno en el desarrollo de un individuo resiliente. Muchas gracias. Entonces, si comparamos, ¿verdad? Para Freud era de 0 a 12 años que se desarrollaba las etapas psicosexuales. Para Ana Freud no, para ella era de 0 a 6 años. Y como no entraba nada otra vez de que placer por medio de la boca, placer por medio de retención, expulsión de heces, nada, no tenía estas comparaciones, sino más bien era bastante lógica. Y esto lo podríamos comparar bastante con las etapas del desarrollo psicosocial de Erickson. ¿Alguien las ha estudiado? ¿No? Bueno, ahí las estudian porque les va a ayudar muchísimo. Y si yo estoy en su terna de privado, yo sí les voy a preguntar eso. Desde ya se los digo, ¿verdad? Se los estoy diciendo 5 años antes. No me vayan a salir después con que que eso no me lo dijo. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, son cosas muy básicas del desarrollo desde la primera parte de 0 a 1, en donde de verdad, los niños son muy frágiles, o sea, dentro de la amalgama de especies que existen en el planeta, el ser humano es el bebé más débil que existe. ¿Por qué? Porque normalmente nacen los caballitos, ellos se paran y caminan solos. El bebé, literalmente, los primeros 6 meses, nuestro único objetivo es que no se muera, porque casi todos los mata. ¿O me equivoco, mamás? De los primeros 6 meses, cualquier cosa puede matar a un niño. Y los animales en la selva nacen en medio de la tormenta, en medio de cualquier cosa, y ahí andan chingando ahorita todavía. Entonces, de 0 a 1, el niño sí depende 100% de los papás. Y la forma en que el padre y la madre lo críen y lo cuiden en esta etapa va a depender mucho de la siguiente etapa, que es la transición de los 2 a 5. Cuando el niño ya empieza a desarrollar las habilidades motoras, caminar, pensar, racionalizar. Quienes todavía no son padres y quieren ser padres, consejo sano, veis que se va a casar, si se le cuela uno, téngalo ahí presente. Uno de los mejores juguetes que podemos tener para nuestros hijos es ese cosito en donde que tiene figuritas de una estrella, de un círculo, y los niños tienen que aprender dónde va. ¿Por qué? Porque desarrolla muchísimo la tolerancia a la frustración. Usted habla de los Montessori, juguetes Montessori. Sí, todo eso, o sea, todo eso ayuda. ¿Por qué? Porque créanme que muchas veces ahora, y voy a sonar pura vieja peleonera, pero es que es en serio. Randall, ¿dónde estabas? No me defendiste cuando te necesité. Me habló, es que andaba en el baño, creo yo. Ah, todo salió bien, no hay problema. ¿Qué dijo? Todo salió bien, gracias. Ah, perfecto, me alegra. Sí, entonces, no, solo había preguntado por las etapas psicosexuales y dije que uno de mis favoritos la iba a responder, pero estabas ahí ocupado, entonces no te preocupes. Ah, lo siento. Ya Entonces, regresé. bien, entonces, actualmente el hecho de que los niños literalmente los tranquilicen con el teléfono, los niños no desarrollan ninguna habilidad que les permita autorregularse. Los niños necesitan juegos que desafíen su tolerancia a la frustración. El teléfono no los desafía a nada, ¿sí? Entonces tenemos que ser bien cuidadosos con lo que se les da a los pequeños. Y luego, después de que el niño ya desarrolla estas partes motoras, pasa a la autonomía de los 6 años, cuando ya se enfrentan a la jungla del colegio o de la escuela y se dan cuenta que existen un montón de chiquitillos como él y que cómo friegan, y se dan cuenta de, no, sí es cierto, yo friego mucho porque estos también friegan igual que yo o peor. Sí, entonces los niños son malos por naturaleza. ¿Quién está de acuerdo con eso? Sí, los niños son malos por naturaleza, pero ¿saben por qué no son más malos? Porque no están conscientes de su maldad. Porque si fueran conscientes de su maldad, serían
como gremlins. ¿Sí, Jonathan? No, porque el psicólogo tiene derecho a hablar. Yo, yo lo fui a decir a un colegio, enfrente de todos los papás, enfrente de todos los maestros, ¿y saben qué? Salí con dinero en la bolsa y aplaudido, güey. Entonces, ¿por qué? Porque es la realidad de los hechos. Uno no quiere ver a los pequeñitos como son, pero es así, los niños son malos por naturaleza. ¿Por qué? Porque no tienen, pero miren, no es que sean malos, pues así se levantan y dicen, hoy le voy a hacer la vida imposible a alguien. No, no, no. Lo que pasa es que los niños aún no han desarrollado el sentido común, no han desarrollado al 100% su empatía. Entonces ellos friegan, ponen apodos, bromean fuerte, aún están conociendo su fuerza, entonces empujan al otro compañero y no se dan cuenta, ¿sí? Randall no me va a dejar mentir y los demás que son maestros, ¿sí? No se, los niños no se dan cuenta realmente y todavía, ¿pero por qué lo hiciste? Yo estaba jugando, ¿sí? Y uno así por dentro de eso no estaba jugando, será. ¿Sí? Entonces, eh, como les digo, en esa parte de la autonomía en la que los niños se chocan con la realidad, es en donde se ve si las otras dos etapas se atravesaron adecuadamente para que el niño desarrolle correctamente sus relaciones interpersonales. Ana Freud dio muy, muy bien en el clavo cuando ella expuso estas teorías, porque la gente se puso a pensar así como, es tan fácil como ver la dinámica infantil y ver a un niño en el colegio. Si el niño viene de un hogar en donde los padres velaron por él, le dieron una atención adecuada, no vamos a hablar aquí si lo amaron, si esas cosas están bien, pero ahorita estamos a niveles científicos, ¿sí? Niveles profesionales. Entonces, un niño que fue atendido correctamente, que no hubo mayor carencia de la, vamos a decir, necesaria, porque al final no todos van a tener todo resuelto. Pero un niño que viene de un desarrollo así, obviamente al llegar al colegio va a estar con una personalidad más estable para enfrentarse a los desafíos que conlleva la nueva vida de lo que yo llamo la jungla de los niños, ¿no? El colegio. Sí, pero cuando vemos un niño desadaptado, no me van a dejar mentir, el famoso niño problema, que viene de una casa en donde no hubo un cuidado adecuado, fue normalmente criado desde la negligencia y viene como un animalito de calle, perdón que lo diga así, pero pongan atención, un niño que viene como un animalito de calle, es decir, que los papás lo dejan ahí y el niño anda fregando, llega a la noche, ya entraron a todos los amigos y el niño sigue jugando solito en el parque, todo sucio, todo moqueado, todo... sí. Cuando este niño llega al colegio, él solo sabe una cosa y es defenderse. Entonces, cuando quiere jugar, cuando los demás niños quieren jugar con él, que no les sorprenda que este niño no pueda jugar. Arrebata las cosas, empuja, se enoja, llora, se roba cosas porque no sabe pedir. ¿Sí, Carla? Licenciada, pero lo mismo pasa cuando el niño es criado solo, en un ambiente solo, porque he visto, o sea, he visto situaciones que es porque es hijo único y está encerrado en su mismo círculo, entonces a la hora de experimentar y jugar con otros niños, estos suelen a quedarse en su mismo círculo y es donde suelen pelear, no compartir o cosas así, ¿verdad? Gracias, Carla. ¿Cómo pueden diferenciar a un niñito así abandonadito y a un niño sobreprotegido e hijo único? ¿Sí, Carla? Creo que es a veces en la forma del enojo, de su ira, porque la mayoría de cuando están en su círculo por decirlo, hijos propios, son como retirados. A cambio, cuando tienen una educación libre, estos suelen ser más enojados o pelear con los niños, que es lo que más común se ve. Gracias. Ahí hay un punto clave que dijo Carla. Y el otro es que los hijos únicos son chiquitillos que hablan como adultos, como robotitos.
porque su única convivencia fuera del colegio es con adultos. Y también les dicen los niños Discovery Kids, que en vez de decir quiero un pan con jamón, quiero un emparedado, quiero un sándwich, ¿sí? Porque los dejan mucho tiempo en ese tipo de interacción y entonces o ya no dicen quiero una Coca-Cola, quiero una soda, ¿sí? Es que yo quiero una soda y es como, y uno le da una galleta de pendejo, porque a nosotros nos enseñaron que existen las galletas soda, ¿no? Pues entonces ahí es en donde nosotros podemos ver cómo esta interacción de los niños no criados adecuadamente, y lo vamos a ver porque Ana Freud lo propuso, o sea, los niños que los dejan ahí a su suerte no pueden acoplarse a la autonomía y se vuelven niños muy desequilibrados. Bien, vamos a leer, perdón por tanto texto, pero si no logramos entrar en esa idea. Por favor, Mónica, primero la parte de abajo y luego la pirámide. Cecia. Randall. Está Cecia. Buenas tardes. No estoy. Lea, ¿verdad? Es que hay Sí, mucho ruido. la parte de abajo de primero y luego la pirámide. Ok. Mecanismos de defensa. En su influyente obra El yo y los mecanismos de defensa, 1936, Ana Freud. No solo sistematizó las estrategias del yo para manejar conflictos internos, sino que también profundizó en su comprensión diferenciándolas de su padre Sigmund Freud. Identificó defensas como la represión, un mecanismo fundamental. Ya no veo, perdón. Yo creo que lo puedo acercar. Okay. O si quieren lo voy a acercar. ¿Ahí? No, Ahí no se está. ve. ¿Sí? Es que mejor lo voy a acercar yo. Bueno, ahorita regreso. La proyección, la sublimación y la regresión, explicando cómo estos mecanismos protegen al individuo de la angustia y permiten mantener un equilibrio psíquico. A diferencia de Sigmund Freud, quien a menudo veía las defensas como obstáculos que impedían el acceso al inconsciente, Ana las consideró indicadores útiles y valiosos para entender la historia funcional del paciente, su capacidad de adaptación a la realidad y su estilo particular de afrontamiento ante las dificultades. Represión. Expresión de ideas, sentimientos o recuerdos dolorosos de la conciencia. Por ejemplo, un niño que ha sufrido un trauma puede reprimir el recuerdo del evento para protegerse del sufrimiento emocional. Previsión. Atribución a otros de impulsos, deseos o características propias que resultan inaceptables para el yo. Por ejemplo, un ejemplo común es culpar a otros por los propios errores o proyectar sentimientos de hostilidad hacia alguien. Sublimación. Canalizar impulsos y energías psíquicas hacia actividades socialmente aceptables y creativas. Un ejemplo sería transformar impulsos agresivos en la práctica de deportes de contacto o en la creación artística. Regresión. Retorno a etapas anteriores del desarrollo psicológico ante situaciones de estrés o conflicto. Por ejemplo, un adulto que se siente abrumado puede recurrir a comportamientos infantiles como chuparse el dedo o demostrar berrinches. Muchas gracias. Entonces, Freud decía que Freud padre decía que los mecanismos de defensa eran barreras, como leyó Cecia, eran barreras que impedían acceder al inconsciente para atraer los conflictos al lado consciente. No, que a Mónica se le encendió su micro.
Y viene ahí. Listo. Entonces, Freud decía que los mecanismos de defensa era para no traer lo inconsciente a lo consciente porque dolía mucho. Para Ana Freud era cómo el ser humano afrontaba la realidad por medio de los mecanismos de defensa. Interesante, ¿por qué? Represión, pongan atención. Represión es cuando la persona viene y les dice a ustedes, no recuerdo qué pasó. O sea, el evento fue tan traumático y tan doloroso que el inconsciente prefiere 1000 veces adormecerlo y llevarlo a lo más profundo de nuestro ser y de nuestro inconsciente para que no lo recordemos y no nos duela porque fue muy, muy fuerte. Entonces las personas sí tienden a decir, miren, no lo recuerdo. Proyección, esto les pasa a muchos y les va a seguir pasando mientras no pongan atención a lo que están haciendo, ¿verdad? Proyectarse ustedes en las demás personas. Cuando ustedes dicen, ay, es que no soporto a esa persona, mejor pongan atención y vean qué proyecta esa persona que ustedes tienen y que no lo han trabajado. Cuando ustedes vean eso, se van a dar cuenta de qué gran mecanismo de defensas tienen ahí que pareciera muro de Berlín, que no quieren que nada les pique eso que ustedes tienen. La sublimación. Este es uno de los mecanismos más interesantes que existen. Dice, canalización de impulsos y energías psíquicas hacia actividades socialmente aceptables. Dicen que, por ejemplo, a alguien que le llama la atención destazar gente, obviamente esto ante la sociedad no está bien visto, pero mejor lo sublimo y me vuelvo médico, cirujano. Ahí ya la gente me va a aplaudir por algo, por un deseo inconsciente que tengo, que es el de cortar gente, abrirlos, pero que no quiero verme como malo. Entonces lo sublimo y me vuelvo médico. Entonces, cuando ustedes digan, ay, sí, es que estoy saliendo con un médico, puta, está... sí. Como la sublimación va hacia, o por ejemplo, alguien que tiene demasiada agresión dentro de sí mismo y busca sublimarlo por medio de volverse un boxeador, y ahorita que ya hay un boxeador a nivel mundial, todos quieren estudiar, ay, qué genial que quieres un boxeador. No, para mí es mejor qué energía está canalizando esta persona que lo quiere basar a algo que actualmente está siendo muy bien aceptable. Ay, es que mi novio es boxeador. Bueno, cuando se peleen, mejor evite estar cerca de él, ¿verdad? Que no va a hacer que le suelte un ranazo y la duerma de uno solo. Y la regresión, esto es para quienes tienen pareja y que cuando empiezan a pelear, la pareja viene y en vez de afrontar las cosas como un adulto, se hace bolita y se pone en posición fetal como si necesitara regresar al útero materno. O empieza a hacer burla, como, ay, sí, está regresando a una etapa infantil en donde el dolor no era tan fuerte porque para los niños todo es un juego. Entonces pongan atención a qué mecanismos de defensa usan las personas de las que se rodean, o si lo quieren más cruel, pongan atención a qué mecanismos de defensa emplean ustedes para saber en qué etapa se quedaron. ¿Cómo vamos de tiempo? No me he pasado, sí. No, ok. Ahora sí, por favor, Randall. Otra vez fui al baño. Una perspectiva innovadora en el psicoanálisis. Anna Freud, hija de Sigmund Freud, fue una figura clave en el psicoanálisis. Su trabajo se centró en el desarrollo infantil y los mecanismos de defensa del yo. A pesar de mantenerse dentro del legado de su padre, Anna Freud introdujo perspectivas innovadoras que humanizaron y enriquecieron la teoría psicodinámica. Te lo agradezco. Aquí tenemos uno de sus primeros estudios, como mencioné. Ella siguió la línea de su padre, o sea, ella no dejó de ser una psicoanalítica. Sin embargo, humanizó las teorías, les quitó todo esto tan instintivo y pulsional que Freud le había dado al ser humano como un ente
deseoso de satisfacción inmediata y lo humanizó, lo volvió más entendible, más empático y sobre todo con los pequeños. Y aquí está uno de sus primeros estudios. Por favor, Carla. Los niños de Boileau Back, creo que así se dice. Bulldogs Bank. Durante la Segunda Guerra Mundial, Anna Frank estudió a niños judíos huérfanos de Boileau Back. Observó que, a pesar de traumas externos, con resiliencia a través del apoyo mutuo. Este caso demostró la importancia del ambiente y los vínculos emocionales en el desarrollo. Muchas gracias. ¿Alguien ya leyó el libro El hombre en busca del sentido? ¿Alguien ya vio la película del niño con la pijama de rayas o algo así? ¿Qué tal? Entonces, ahora lo que necesito, o la película de La vida es bella, creo que se llama. Esa es buena y esa me hizo llorar. Ah, bueno, sí, yo también soy bien chillón. Entonces, las películas, estas películas y el libro del hombre en búsqueda del sentido narran la crueldad real que vivía la gente dentro de los campos de concentración. Lo interesante de los campos de concentración, si ustedes leen El hombre en búsqueda del sentido, es que los alemanes no eran en sí quienes agredían a la gente, sino que los alemanes tomaban prisioneros a polacos, judíos, ucranianos, entre muchos, y los hacían trabajar dentro de los campos de concentración y eran ellos quienes agredían a los prisioneros. Obviamente los alemanes también, ¿verdad? Pero en el libro cuenta realmente quiénes se veían involucrados y los horrores que la gente vivía. Entonces, si para un adulto le era tan difícil procesar el trauma de estar dentro de un campo de concentración, ¿cómo creen ustedes que era para un niño? Y cuando esto se acaba y la Unión Soviética toma Berlín, aquí les voy a dar un poco de historia, no fue Estados Unidos, quien crea que fue Estados Unidos, vaya a leer, porque Estados Unidos no hizo nada. Prácticamente fue la Unión Soviética quien toma Berlín, se detiene la guerra, se encuentran los campos de concentración y es ahí en donde se encuentran a los niños quienes son llevados a refugios y a pesar de los traumas extremos que experimentaron, si un adulto experimentó traumas, imagínense un niño. O sea, a los adultos les pegaban, los agredían por todo y por nada. Imagínense a un niño igual, pero ese cuerpecito tan indefenso, esa mente que no entiende por qué lo están tratando así, cómo se estaba desarrollando ese trauma en ellos. Pero cuando se les dio un apoyo mutuo, cuando se trabajó de forma integral, cuando se les permitió tener atención, se mostró que estos niños desarrollaron mayor resiliencia que otros. Entonces Ana Freud mostró cómo el medio ambiente y las interacciones sociales pueden influir tanto en la personalidad de un pequeño. Y fue uno de sus experimentos que también fue muy aceptado, a la vez que criticado, pero ahí está. Luego tenemos el derecho y bienestar infantil, lo que les mencionaba, por favor, Melsin. Licenciado, estoy en mi teléfono y casi ya no miro mucho. Disculpe. Uy, bueno. Fernando, no sobró, Melsin, gracias. Voy. Aportes al derecho y bienestar infantil. Ana, siempre ¿cómo Freud. se pronuncia? Freud. Ana Freud, Freud. perdón. Ana Freud extendió su trabajo al ámbito legal, abogando por políticas que priorizarán las necesidades emocionales de los niños. Insistió en que las decisiones judiciales debían basarse en los apegos reales del niño. Su legado influyó en la potenciación infantil moderna. Licenciado, antes de continuar, tengo una pregunta, no sé si usted me puede ayudar. Yo digo que sí. Con respecto a lo que estaba diciendo usted se me fue el nombre, cómo actúan los mecanismos de defensa. Sí. Fíjese que hoy, bueno, de hecho en mi salón, en mi grado guía, hay un chico y eso me puse a pensar ahorita, buscando qué mecanismo de defensa tiene él. Uh-huh. Él básicamente es mi grado guía y este patojo
se cree el bravucón, pero delante de los papás se crea Angelito. Entonces estoy como que, ¿qué mecanismo de defensa usa él en el colegio? Más o Yo te menos. recomendaría más que vieras los apegos que tiene. Ya. Puede ser un apego ambivalente, que cuando no está con los papás tiene problemas de comportamiento y cuando está con los papás tiene un comportamiento distinto. O sea, tiene dos tipos de apego. Ajá, porque de hecho cuando digamos, no es la palabra correcta, pero cuando se le amenaza que va a hablar con sus papás, el patojo tiene un gran miedo. Pero cuando él está solito, digamos que no le dicen eso, se cree bravucón de la clase. Sí, tres cosas para analizar con un pequeño. No solo los mecanismos de defensa. Ajá. Estilo de crianza, Ujú. tipo de apego, y ya cuando veas esos dos, podés empezar a ver por dónde va la situación del niño y ya vas a poder identificar más fácil el mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa de él podría ser, no está aquí, desplazamiento, léelo. Ok. Sí, el mecanismo de defensa del desplazamiento es cuando, por ejemplo, al niño le pegan mucho en la casa y él Ajá. para sacar ese estrés o esa ansiedad y frustración de ser agredido, cuando él ya se encuentra en un lugar en donde no están los padres, él agrede y saca esa frustración agrediendo a otros. De hecho, eso estaba pensando, pero no sabía cómo llamarlo, porque sí, me imagino que es eso, porque a él sí lo tienen como que muy, por decirlo así, muy castigado o algo por el estilo. Sí, como aquí hay algunos, pero mecanismos de defensa hay muchos ustedes, y si se los pueden empezar a leer desde ya, mucho mejor. Porque, Gracias, licenciado, por la ayuda. no, ya sabes, te agradezco. Ahora lee. Ah, no, ya leíste, ¿verdad? Ya leí. Entonces, te lo agradezco. Entonces, como les digo, Ana Freud, entre sus muchos aportes, actualmente en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, muchos aportes de Ana Freud aún están vigentes en protección a los niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya solo tenemos 8 minutos y yo creo que ya estamos rápido. Para Ana Freud, el bienestar infantil requería atención por parte de la ley. O sea, ella viene e influye tanto que ahora los temas de higiene, temas de protección, temas de apego, tienen mucho peso en la ley. Y ella fue la que lo puso en vigor, la que hizo que esto tuviera la atención que requería. Críticas y limitaciones, como todo lo relacionado a lo psicoanalítico, siempre va a tener críticas, ¿verdad? Heldi, por favor. Darling. Lick, perdone, Ah, a mí me dijo. sí, sí, por favor. No lo escuché. Pero, bien, aquí estoy, permítame. Críticas y limitaciones. Si bien en la influencia de Anna Freud en el psicoanálisis infantil es innegable, su teoría no ha estado exenta de críticas. Algunos argumentan que su dependencia en estudios de caso, como el de los niños de Bulldogs Bank, limita la validez externa de sus conclusiones. Además, la falta de operacionalización de conceptos clave, como las líneas de desarrollo, dificultan la investigación empírica y la replicación de sus hallazgos en contextos diversos. Muchas gracias. Prácticamente lo mismo que ha pasado con el psicoanálisis, pero desde otra forma de verlo. El psicoanálisis freudiano carecía absolutamente de bases científicas. No había forma de demostrar que la personalidad está dividida en tres partes, yo, ello y superyo. A Ana Freud lo que le criticaron prácticamente fue que muchos de sus estudios, por muy bien documentados que estuvieran,
no tenían validación empírica. ¿Qué quería decir? No había forma de demostrarlo dentro de un laboratorio, por ejemplo, como agarrar a una población específica, someterla a un estudio científico y sacar conclusiones empíricas. Sin embargo, tienen mucha aceptación porque documentalmente están muy bien estructuradas. Como dice aquí, como toda teoría psicoanalítica, no estaba exenta de ser criticada y sigue siendo, pero es una de las teorías psicoanalíticas con más validación actualmente. Darling. Darling, ¿está ahí? No la escuchamos, si no, pasamos a Brice. Ah, bueno, no hay problema. Brice, por favor. Perdón, que hasta ya no miro. Dice, legado y relevancia actual. Freud transformó el psicoanálisis al a humanizarlo y centrarse en el ambiente. Sus contribuciones a la terapia infantil y la defensa de los derechos de los niños siguen vigentes. Clínicos y educadores aún utilizan sus ideas. Gracias. Lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Estamos en el siglo XXI, muchos psicoanalistas ya han sido refutados, pero Anna Freud sigue estando dentro de las figuras más importantes, al grado que mucho de la protección infantil aún está basado en las ideas y teorías de Anna Freud, ¿verdad? Yo dejé esta imagen porque me fascinó cómo la IA le puso barba a Anna Freud. Bien, Andrea, por favor, y creo que con Andrea terminamos. Conclusión. Anna Freud fue una teórica audaz que enriqueció el legado de su padre con nuevas perspectivas. Su énfasis en el yo activo y la resiliencia amplió los horizontes del psicoanálisis. Fue una pionera que demostró que la teoría psicodinámica puede evolucionar. Muchas gracias. Como vemos, entonces, les dejo que estudien a Anna Freud, quien, como bien leyó Andrea, es una mujer barbuda, sí. Prácticamente ella demostró que las teorías freudianas podían avanzar, podían reestructurarse, salir de ese pensamiento mágico que incluso Carl Jung también tuvo un pensamiento mágico como muy, muy interesante que aún tiene relevancia, pero sigue siendo pensamiento mágico. Anna Freud lo sentó en la realidad, propuso teorías y modificó muchas cosas que en aquellos entonces, por ejemplo, el cuidado de los niños no era algo que tuviera tanto enfoque o tanta atención, y ella demostró que el cuidado y la atención de los niños era necesaria 100% en su desarrollo. Entonces les doy 2 minutos para que se relajen, porque no sé si tienen algo más que hacer. ¿Sí, Brice? Lick. Mire, el día de ayer nos presentó la licenciada de Filosofía un cartel de la actividad que se le salió la vez pasada a usted, del fin de semestre. Y la cosa es que vino la Lick y dijo que varía 5 puntos extra, que aquí, que allá, y ajá. Miren, yo los quiero mucho a ustedes, pero ya casi todos tienen ganado el curso y no sé por qué quieren puntos extra. No, pues yo pregunto porque la LIC de comunicación también, o sea, la LIC Andrea también le preguntamos y me dijo, es que yo tenía esa duda porque yo no sabía si se tenía que aplicar en todas las materias o solo en ciertas materias. Entonces también nos dijo... Ya entendí su pregunta. O sea, entonces, si es necesario ir para tenerlo en los 5 puntos, para tenerlo en todas las clases. Miren... Y los pobres que no podemos ir, licenciado. ¿Por qué preguntar eso, por Dios? Es que, Lick, perdón, pero yo siento que tipo colegio, ¿no? ¿Cómo quieren que le responda? ¿Como su catedrático, como licenciado o cómo? Como licenciado. Álvaro. Hagan lo que se les ronque la gana, mis queridos estudiantes. Perfecto. No.
La otra pregunta es, porque la LIC que Andrea nos dijo que la entrada eran de 20 quetzales. Bien, las actividades también tienen un costo, porque así es que yo le dije, soy muy sincera, yo ya me había comprometido a un evento familiar. Entonces, bueno, familiar también, ¿no? ¿Verdad? Entonces la cosa es que ya yo vine y ya me había comprometido. Ay, sí, perdón. Es Pero domingo. yo- Es domingo. Yo es sé do- que muchos tienen otras actividades. Esto lo que tiene como propósito, literalmente, es como crear más acercamiento entre docentes, alumnos, más por el hecho de que ustedes, pues probablemente a la mayoría de sus catedráticos no los conocen en persona. Entonces tiene este objetivo, que ustedes conozcan a sus catedráticos, que haya una foto completa del grupo, eh, pero es como, miren, están en la universidad, con eso les digo todo, ¿sí? Están en la universidad, quienes quieren 5 puntos extra, vayan, quienes no los necesitan, no tengan pena, y yo tengo que estar ahí por mi trabajo, entonces ya estando ahí, los que estemos nos tomamos una foto en grupo y asunto resuelto, pero lo plantean como si fuera obligatorio, pero por eso se queda entre nosotros. Hagan lo que ustedes consideren. Vamos a ir a buscar al teacher Álvaro. Sí. O sea, ¿cómo así? Los que ya lo conocimos no vamos, no, hombre, no. Eh, vean, estar en la U está bien, socializar esa avaricia. Bien dicho, Carla. Ah, miren, no quiero sonar abusivo, pero se gastan 20 quetzales en cualquier pendejada, no se los van a gastar en ir a algo de la universidad. O sea, no quiero sonar así malo ni nada, pero es la realidad. O sea, se gastan 20 quetzales en cualquier otra cosa. Sí, y si querés comer, ahí venden hamburguesas y todo. Esa es la Mejor cosa. en un shot. Sí, es que yo El que me encuentre de primero, yo le pago la hamburguesa. conste, mire que yo no voy a llegar sola. No, solo uno. No, broma, Lick. No, pero esa era mi pregunta. Y bien, si en dado caso llego y me tengo que quedar hasta que termine toda la actividad, o me puedo retirar cuando a mí se me... Solo miren, pues, va, hagamos algo. Si quieren los 5 puntos, hagamos algo. Queden en 1 hora, júntense todos, me avisan y le avisan a sus catedráticos y toman la foto, y los que se quieran quedar se quedan y los que no se van. Ok, es que no es tanto por su materia, sino que tal vez por la demás materia. Es que yo sí soy bien avariciosa con los puntos. Yo creo La que avaricia rompe el saco, tengan cuidado. pero es que nunca me ha gustado tener mis notas bajas, Lick. Que disfruten ese día. Se cuidan mucho, quienes vayan a llegar me avisan y allá nos tomamos una foto, a ver si hay más que la reunión pasada. Les mando un abrazo y allá nos vemos el domingo. Yo tengo que estar ahí por trabajo, pero yo no iré. Sí vas a poder llegar, lo demás son excusas. ¿Sí, Lucía? Lick, una pregunta. ¿Esta sí es tarea o solo son preguntas como para...? Esto va a estar en el examen final. No es tarea porque su zona completa se va a basar en la exposición de la otra semana. Ah, va, está bien, gracias. Por nada. Feliz noche, licenciado. ¿Sí, Jonathan? Ah, bueno. Pasen feliz noche, cuídense. Lick, Igualmente, licenciado. Feliz noche. Sí. ¿le paso el chisme por el chat? Porfa. No, hombre, pasa el chisme por el grupo. No, es personal. Ay. Está bien, pues, que te dure el chisme, Briseida, que te dure el chisme. Bueno, cuídense mucho, descansen.